Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Temple Heights. Y hoy nuevamente estamos haciendo la programación para el domingo. Pero vamos a comenzar primeramente con una oración. Oremos. Padre Celestial, Dios de la gloria, queremos que tú nos bendigas. Pedimos que nos bendigas en esta transmisión. Padre, que sus corazones sean atraídos hacia ti, que sean edificados, que traiga convicción de pecado con tu Espíritu Santo y que sean convencidos que necesitan de Cristo. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a comenzar, como siempre, con unas alabanzas. El primero es el Salmo, un salmo que aprendí en Puerto Rico, cuando estaba en mi ministerio en Puerto Rico, hace años atrás, Salmo 117. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Alabar a Jehová, naciones, pueblos, todos pueblos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Otra vez, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Amén. Alabad a Jehová. Muy bien. Vamos a cantar un himno del himnario ahora. Voy a traer su atención al himnario. Un himno muy precioso, muy conocido. En Jesucristo, mártir de paz. Muy bien, 123 en el himnario que vamos a usar. En Jesucristo, mártir de paz. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma me infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y
el alma a veces desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Gracias a Dios que Él envió a Jesucristo a morir en nuestro favor. Les invito a abrir sus Biblias, si la tienen a la mano, abrir sus Biblias en Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 12. Juan capítulo 12, y voy a leer del versículo 1 hasta el 8. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, en la santa palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se había en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder proclamar tu gloriosa palabra. Te pido, Señor, que tome mis pensamientos, las ordenes, y tome mis palabras y que salgan efectivamente para proclamar debidamente tu santa palabra. Que salga, Señor, con poder del Espíritu Santo. Que corazones sean atraídos hacia ti. Señor, tendremos cuidado de darte toda la honra y gloria, porque es en el nombre del Señor Jesucristo que lo pedimos todo. Amén y amén. Este capítulo 12 de Juan que estamos leyendo es la porción que nos toca en la lectura bíblica, que estamos leyendo la Biblia a través del año. Y ya para diciembre ya habremos terminado de leer toda la Biblia. Pero hoy nos toca esta porción. Y fíjese qué cosa. La semana que viene ya hemos pautado la Santa Cena para nuestra iglesia, y es precisamente la porción que toca en las lecturas para la semana que viene, la Santa Cena también, que Cristo tomará de la Santa Pascua. Jesús, en este capítulo, ya hemos visto que Él había hecho uno de sus milagros más grandes. Había resucitado a Lázaro de los muertos y había pronunciado algunas de las palabras más contundentes que jamás había pronunciado.
podemos verlos claramente en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, el versículo 25, cuando Cristo fue a la casa de Lázaro, que ya lo habían enterrado en la tumba, ya estaba ya de 4 días muerto, y las hermanas los recibieron afuera llorando. Y Jesucristo las miró y le dijo esto, en Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo le preguntó. Y ella le contestó, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que Cristo no solamente fue y hizo y resucitó a Lázaro de la tumba, sino que pronunció algunas de sus palabras más fuertes que ha pronunciado en su ministerio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los fariseos, los grandes religiosos judíos, buscaban a Cristo para matarle. Y esto lo vemos aún en el capítulo 11, el versículo 53. Mire el capítulo 11, el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle, dice la palabra de Dios. Versículos 56 y 57. Ellos envidiaban a Cristo, ellos odiaban a Cristo, porque eran de Satanás. Satanás es el autor del odio. Y dice, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, le preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Así que ellos buscaban tomarlo preso para luego buscar tretas para matarle. Le tenían odio, le tenían odio. Cristo vino a Jerusalén. ¿Vino a Jerusalén con qué propósito? Para celebrar la Pascua, para celebrar la Pascua. Y noten en el mismo capítulo 11, versículo 55. El capítulo 11, 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Así que la Pascua estaba cerca, y Cristo, para cumplir toda la ley, como era el Hijo de Dios encarnado, Él vino a celebrar la Pascua. Esta era la última Pascua de los 3 que iba a celebrar durante su ministerio público. Y Él vino a celebrarlo porque Él mismo iba a ser el Cordero inmolado de Dios, que iba a ser matado por los pecados del mundo. Y sabemos que Juan el Bautista así lo proclamó. Ahora, en el capítulo 12, vemos que está un día antes de entrar en Jerusalén. Noten el capítulo 12, el versículo 1 y 2. 6 días antes de la Pascua, o sea que solamente 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había sido resucitado de los muertos. Y dice aquí claramente que así lo era, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Fue un milagro grandioso, un milagro sobrenatural que la gente nunca veía cosas semejantes. Y le hicieron allí una cena. O sea, Lázaro y sus 2 hermanas y las amistades que conocían a Lázaro
hicieron una gran cena a favor de Cristo. Y dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María, la otra hermana, tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo fue eso? Bueno, en la antigüedad no tenían mesas así como nosotros, donde nos sentamos con silla debajo de la mesa, sino que las mesas eran como de 8 pulgadas o un poquito más sobre la tierra. Y la gente se reclinaban así en los codos en la mesa y los pies quedaban hacia afuera. Y entonces en esa forma vemos cómo era que ella podía en sí enjugar los pies con perfume, porque sus pies estaban fuera. Ahora, normalmente la costumbre era que cuando entraban en una casa había en sí un lugar donde lavaban los pies. Un siervo venía y lavaba los pies, porque estaban con sandalias y se ensuciaban mucho con el polvo de la tierra. Pero Jesús a lo mejor ya lo habían lavado y estaba sentado así. Y entonces dice que María tomó 1 libra de perfume nardo puro de mucho precio y enjugó los pies. Sus pies estaban hacia afuera, él estaba así reclinado en la mesa. Y dice aquí en la palabra de Dios, María, la hermana de Lázaro, le unge los pies con un perfume expresamente costoso. Dice, busqué en mis libros de estudios y era un perfume que era importado desde la India, de las montañas de la India, de un precio sumamente alto. Y ellos tuvieron que haber pagado un precio alto por eso. Y entonces ellos guardaban esos perfumes para sus propias sepulturas, porque en el tiempo de antes guardaban dinero para su propia sepultura. Y ella cogió de lo que ella había ganado y lo que ella tenía guardado, y le ungió los pies a Cristo. Y luego los enjugó con sus cabellos. Mire qué cosa, los enjugó con sus cabellos. Y la Biblia dice, y la casa se llenó del olor del perfume, porque era un perfume de una fragancia tan rica que la gente, era solamente esos perfumes lo usaban para en sí ungir a reyes o para el día de muerte de la persona. Pero María, en este caso, ella está ungiendo a Jesús, el rey de ella, el Mesías. Está proclamándolo con acción que Cristo era su rey. Cristo era su rey. Ahora viene uno de los apóstoles, uno de los más famosos, no en ser bueno, sino en ser malo, Judas el Iscariote, el versículo 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, y luego dice claramente, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces yo busqué cuál era en sí la suma de un denario. Un denario era el precio de el sueldo de una persona de un día de trabajo. O sea que según Judas Iscariote, este perfume valía 300 días, o sea, casi un año de sueldo de una persona trabajando. Un año de sueldo. ¿Cuánto gana una persona de sueldo hoy día? A lo mejor que usted gana ciertas cantidades de miles de dólares, pues compárese su sueldo, a lo mejor quizás 30,000 o 40,000, no sé cuál es su sueldo, pues eso valdría
el equivalente a nosotros hoy día, ese perfume. Y ella los derramó encima de los pies de Cristo y lo enjugó con sus cabellos. Y noten, Judas Iscariote trata de mostrar su espiritualidad, diciendo, ¿por qué no se tomó este perfume y se vendió y se dio el precio a los pobres? Noten, una falsada de espiritualidad. Pero dice aquí, porque dijo esto, verso 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, él era el tesorero de los 12 apóstoles, sustraía de lo que echaba en ella. Él lo usaba para sí propio. Pero Jesús, dice el verso 7 y 8, mira lo que dice. Entonces Jesús dijo, déjala, porque el día de mi sepultura ha guardado esto. Cristo está anunciando, yo voy a morir, y ella ha preparado esto, me está preparando para mi sepultura. Porque a los pobres tendréis, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cristo conocía quién era Judas. Cristo conocía su corazón y su mente, lo que estaba pensando y su actitud. Cristo sabía que era ladrón. Y quiero decirles algo que usted me escucha. Cristo conoce quién tú eres también. ¿Es usted genuino? ¿Es usted creyente genuino en Cristo? Hay muchos que dicen, ay sí, yo creo en Cristo, pero viven como el diablo. ¿Ah? Creen en Cristo, pero hablan como el mismo diablo. Que Dios no coja confesado, ¿no es así? Entonces, mire la respuesta de la gente de lo que sucedió. El verso 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino para ver a Lázaro, quien había resucitado a los muertos. Se había divulgado por todos los contornos que Lázaro había sido resucitado por Cristo y estaba sentado en la mesa en su casa y Cristo estaba cenando con él. Y la gente dice, vamos a verlo. Y entonces verso 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ahora no solamente quieren matar a Jesús, ahora quieren matar a Lázaro. ¿Por qué usted creen que quieren matar a Lázaro? Porque dice aquí claramente el verso 10, el verso 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por ese milagro que sucedió, muchos creían que Jesús sí era el Mesías, el Salvador prometido, el Cristo, el ungido de Dios. Ahora, Cristo ya pasó ese día, pasó la fiesta en casa de Lázaro y el día siguiente entra triunfantemente en Jerusalén. Por última vez empieza la semana de su pasión. Noten el verso 12 al 18. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaban ramas de palmeras y saliendo a recibirle, clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Imagínense cómo pensaban los fariseos, los líderes judíos, al escuchar a la gente clamando a gran voz así. Se llenaban de furia aún más todavía. El verso 14, y halló Jesús un asnillo, un asno pequeño, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y el verso 16,
En estas cosas no las entendían sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas de él y de que se iba a ser hecho. Y dada testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. No solamente la muchedumbre de la gente estaban en Jerusalén por el hecho de la Pascua, la fiesta de judía más grande de todo el año, sino que más gente vinieron porque sabían que Jesucristo, el que estaba haciendo milagros por 3 años, estaba entrando en Jerusalén. Y como había cogido tanta popularidad, la gente venían para ver a Cristo, para verlo, dice la palabra de Dios. Ahora, note lo que sucede. Cristo se monta en un pollino de asno. No entra en Jerusalén en un caballo majestuoso. Si hubiese entrado en un caballo majestuoso, nos dicen los teólogos, hubiese entrado en son de victoria, como triunfador, como un gobernante o como un líder para liberar a los judíos de su opresión. Pero Cristo entró sobre un asnito, implicando que Cristo entraba en son de paz, como príncipe de paz, no general o líder político como los judíos querían. Cristo entró en Jerusalén como príncipe de paz. Y Cristo entró en Jerusalén por la última vez en su estado humano sobre esta faz de la tierra, cumpliendo las profecías que decía en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Entonces, mientras Cristo entró en Jerusalén, allá en Jerusalén se le acercaron unos griegos judíos. Y esto lo vemos en el verso 20 al 22. San Juan capítulo 12, versículo 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Sabemos que eran judíos, porque solamente judíos venían a celebrar la Pascua, pero eran de nacionalidad griega, eran gentiles también, a lo mejor convertidos en judíos. Estos pues se acercaron a Felipe, uno de los apóstoles, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y él pasa la voz a otro de los apóstoles. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: en este momento Cristo les revela a estas personas su divino propósito, por qué entraba en Jerusalén y por qué de todos sus milagros y el porqué de su popularidad. Note lo que Cristo dice en el verso 23 en adelante. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Ahora está turbada mi alma. Ahora Cristo está revelando su humanidad. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él sabe lo que le venía, sabe el tormento que iba a recibir en esa semana de su pasión, sabe los escarnios que iba a recibir, los bofetones y los latigazos y los golpes. Y dice aquí, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y de repente, cuando Cristo dijo eso, Dios habla. Y la gente lo escucharon. No, mire lo que dice. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y habían oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás iba a ser destruido. Su poder sobre la muerte. Cristo iba a coger las llaves de la muerte y de la eternidad, pisoteando a Satanás, porque Satanás nada podía hacer con él. Y si yo fuere levantado, verso 32, de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Él iba a ser crucificado. La muerte más horrenda en el tiempo de los romanos. La muerte separado para los criminales más atroces. Cristo murió la muerte de un criminal para nosotros. Él tomó sobre sí el peso de nuestros pecados y de nuestras faltas, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Cristo pagó el precio de todos, judíos y gentiles. En este caso, a estos griegos, Él está implicando que la salvación era también para los griegos, para los gentiles, que creyeran genuinamente en Él, personalmente como su Salvador y su Señor supremo. Cristo desea ser su dueño supremo. Gracias le doy a Dios que Cristo es mi Salvador y Él es mi dueño supremo. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Aún el aliento que respiro se lo debo a mi Señor. ¿Y usted ha creído en Cristo? Cristo murió, entró por última vez en Jerusalén y fue crucificado para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo doy gracias a Dios que mi Salvador vino y murió en mi lugar. Y ya no seré condenado eternamente. Ya sé en lo profundo de mi corazón que le pertenezco y Él me pertenece a mí también. ¿Tiene usted esta seguridad? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este mensaje tan revelador del propósito de Cristo. ¿Por qué murió? ¿Por qué entró en Jerusalén a celebrar la Pascua por última vez? Siendo Él el Cordero inmolado que iba a ser ofrecido por Dios mismo por los pecados de todos aquellos que en Él creyeren. Padre, gracias por tu eterna salvación. En Cristo lo pido todo
Amén. Y usted que me escucha, usted dice, pastor, yo quisiera tener esa seguridad que tú tienes. Yo no lo tengo. Yo he ido a la iglesia toda mi vida y todavía tengo duda. ¿Dónde pasaré la eternidad? Quiero decirle, mi amigo que me escucha o mi amiga, tú no tienes que tener duda. Cristo pagó el precio total de tu salvación. Lo único que tienes que hacer es creerlo y recibirlo, apropiarse de él. ¿No le gustaría hacerlo? Ora conmigo. Padre Celestial, te necesito. Mis ojos han sido abiertos hoy. Yo necesito a Cristo como mi Salvador y mi Señor, mi dueño supremo. En este momento me proclamo vacío y pido que tú me llenes con tu persona, con tu propósito. Gracias por Cristo Jesús. Lo acepto personalmente. Ayúdame a vivir de hoy en adelante por ti tan solo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Cristo entrando en Jerusalén por última vez. El odio que tenía de los judíos líderes que querían matarle porque eran instigados por Satanás mismo. Si usted hizo decisión en su corazón, llámanos, díganos. Puedes llamarnos al código de área 813-985-5292. Somos la Iglesia Bautista de Temple Heights, Temple Heights Baptist Church, 5020 Puritan Road, Tampa, Florida, 33617. Si deseas saber más de nuestra iglesia, llámanos. La oficina está abierta de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, para información. Si deseas contribuir para el esparcimiento de la palabra y para los gastos de correr la iglesia, puedes mandar su contribución o diezmos y ofrendas a Temple Heights Baptist Church, buzón de correo, P.O. Box 290-392, Tampa, Florida, 33687. Ya hemos abierto la escuela dominical todos los domingos ahora de 9:30 a 10:30 para todas las edades, adultos, jóvenes, niños, pábulos, y aún tenemos el nursery abierto para las mamás que tienen bebés chiquititos. Venga, adore con nosotros. Luego el servicio de adoración a las 10:30. El Instituto Bíblico está abierto los martes en los edificios de la iglesia a las 7 de la noche. Estudiamos la vida de Cristo en el Evangelio de San Juan. Los miércoles ya hemos abierto para servicio de mitad de semana de Awana, el Club Bíblico Awana, para los niños y jovencitos. Y tenemos también estudio bíblico para adultos. Yo propiamente lo doy. Y tiempo de oración. Oramos por cada petición dado por la gente. Oramos. Seguimos el reglamento del CDC y están invitados. Si usted se siente bien y no está en alto riesgo, venga. Si se siente mal, continúe viéndonos en Facebook o en YouTube. Gracias por escucharnos. Que
Que Dios lo bendiga. Manténgase saludable. Manténgase en victoria en el Señor Jesucristo. Amén.